Bueno, creo que en una oportunidad hemos hablado muchísimo paridad de género. Paridad de género, que en realidad ya no deberíamos hablar de eso, ¿verdad? Deberíamos hablar de igualdad de oportunidades para todas, todos, sin diferencia alguna. Lo hemos hablado porque dentro del ámbito del Partido Justicialista, efectivamente, se aprobó que fuera incluido dentro de su carta orgánica la paridad de género, con algunas diferencias con que ha presentado el Ejecutivo local, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, Dalma. Sara, yo sí. lo que te voy a pedir es que para que nuestros oyentes y televidentes puedan entender. Sí. Comencemos desde el inicio. Sabemos de los derechos de la mujer, estamos en tiempos de lucha justamente de los derechos de las mujeres, y que eso me parece fenomenal. La mujer va cobrando espacios, va ganándose los espacios, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es paridad de género y qué implica eso? Bien, paridad de género es igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos. Cuando hablamos de este proyecto de ordenanza y de lo que hablé anteriormente de los partidos políticos, hablamos en el ámbito político exclusivamente, ¿no es cierto? Pero si hablamos de incorporar mujeres en un porcentaje determinado al ámbito político, abrimos puertas también para que esas mujeres que están en el ámbito político lleven la voz, el mensaje de tantas mujeres que son invisibilizadas. Entonces, cuando hablamos de paridad de género, estamos abriendo las puertas para la inclusión reitero, en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Por igual, en un 50 y 50. Hasta ahora es un 30%. Y a partir de la Ley Nacional 15.262 estamos hablando de un 50 y 50. Esto quiere decir que una mujer solamente puede llegar con 30% de posibilidades. Hasta ahora dicho en otras palabras. Estamos hablando del ámbito... Porque se dice desde otro ámbito, por ejemplo, esto es para la confección de las listas. Para la confección de las listas. Se dice, por ejemplo, una mujer tiene que llegar por capacidad, por ejemplo. Así debería ser. Y eso creo que lo compartís también. Sí, por supuesto, conmigo. Totalmente de acuerdo. Pero este 30% imposibilita quizás que otras mujeres con capacidad también lleguen. Por supuesto. Hasta ahora es así, hasta ahora nos limitamos al 30%, porque no tenemos la adhesión a la ley nacional, que es, reitero, la 15.262. A partir de esta ordenanza, sí podríamos hablar de un 50 y 50 en la confección de las listas para las próximas elecciones nacionales que son en el mes de octubre, y que coincidentemente nuestras elecciones municipales también se van a realizar en la misma fecha. Entonces, estamos hablando, reitero, de la simultaneidad que está establecida además en esta ley 15.262 por parte de la simultaneidad que se da entre las elecciones municipales, puede ser provinciales y nacionales, que no siempre se da. Generalmente, cuando hablamos de tiempo intermedio no se da, eso naturalmente, ¿no es cierto? Pero porque aparte nuestra provincia, por aquella intervención, no queda con la misma fecha en que se realizan las elecciones para gobernador y para intendente, con las nacionales. Pero en este caso, las elecciones nacionales, a través de la presentación de este proyecto de ordenanza, nuestro municipio quedaría, o sea, ese fue el objetivo, quedaría con la confección de listas, cumpliendo con el 50 y 50 tanto para hombres como para mujeres en la confección de las listas. Y hablamos además de... bueno, eso vamos a desarrollar por partes. Un proyecto de ordenanza propuesto por el intendente municipal, el doctor Martín Ascúa. ¿Fue tratado en la última sesión del Consejo Deliberante? Fue tratado en el día de ayer, cuando yo fundamenté este proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo local, con todo el trabajo realizado por la parte técnica, la dirección técnica del municipio. Bueno, después de fundamentar, solicité que pasara al orden del día.
Y allí, por parte de la oposición, hemos tenido algunas dificultades porque ellos solicitan que pasara, mocionaron que pasara, no, perdón, solicitaron que hacer una lectura más minuciosa del proyecto porque no estaban tan seguros de que se pudiera incluir desde el municipio a las nacionales directamente. Entonces, ese fue el cuestionamiento. Y que incluso este tema está siendo tratado a nivel provincial también. A nivel provincial hay un proyecto, hay varios proyectos presentados. Uno por el gobernador, otro por Alicia Locatelli y todo su grupo de trabajo. Y después con el trabajo de varios colectivos de mujeres, porque acá no debemos dejar de lado, Dalma, el trabajo que vienen realizando los diferentes colectivos de la provincia, con un reclamo muy fuerte en cuanto a el armado de las listas. Y esos proyectos todavía no han sido, no han salido, lamentablemente, ¿no es cierto?, para las elecciones provinciales en el armado de las listas. Eso es lo que estaría faltando. O sea que nosotros, a través de este proyecto de ordenanza, si hubiera salido ya, hubiéramos podido incluir en el 50 y 50 el armado de las listas en las próximas elecciones nacionales, que van a ser en octubre, y estamos hablando de una mujer, un varón, una mujer, un varón, hasta el último lugar. Uno y uno. Uno y uno. Bien. Uno y uno. Y por otro lado, también estamos hablando del respeto, no del respeto simplemente, sino que de la inclusión, teniendo en cuenta el documento de identidad. Estamos hablando de identidad de género. Eso también lo hace sumamente importante, porque según la ley 26.743, que ya tiene 5 años, Dalma, estamos hablando del reconocimiento de la identidad de género de cada persona, que realizado el trámite ante el registro civil puede ser reconocida según su autopercibimiento de identidad sexual, identidad de género. Y es por para eso que la gente entienda, una persona homosexual, por ejemplo. Homosexual puede hacer... puede ser reconocida, puede ingresar a la vida política a través de, teniendo en cuenta la ley 26.743, donde hay un reconocimiento de la identidad de género y esa persona tiene un documento que acredita su identidad de género, teniendo en cuenta, reitero, su autopercibimiento, claro, cómo se autopercibe, ¿verdad? Y es así que eso lo hace más interesante a nuestro proyecto de ordenanza, que también es coincidente con la ley nacional, con la ley nacional. Bueno, se trató en el Consejo con todo su debate. ¿En qué quedó finalmente? Bueno, finalmente, después del debate, después de un cuarto intermedio bastante extenso, porque nosotros sosteníamos de que debía ingresar, ¿no es cierto?, ahora, pasar al orden del día y de esa manera, ser implementado en estas próximas elecciones municipales que coinciden con las nacionales, pero desde la oposición, reitero, no hemos tenido el acompañamiento. Y dada la importancia de este proyecto de ordenanza, entonces nosotros también, accedimos a pasarlo a comisión. Lo que necesitamos, Dalma, es que este proyecto salga con el acompañamiento íntegro del Consejo Deliberante. Es un proyecto ambicioso, un proyecto que en realidad respeta los derechos de todas las personas sin dificultades. Por unanimidad. Por unanimidad. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, porque me interesa, la respuesta de las concejales mujeres del bloque de la oposición? Bueno, ayer Susana no estuvo presente. Y Ana Miño también, fundamentó diciendo que necesitaba estudiarlo un poco más porque no estaban tan seguros de que pudiera implementarse en estas próximas elecciones nacionales. Nosotros entendemos que hay cuestiones políticas acá que marcan estas cuestiones, ¿no es cierto?, donde en realidad estamos restando en vez de sumar para estas próximas elecciones. Por otro lado, cuando hablamos de la inclusión de mujeres y hombres en un 50% y 50, o sea, cuando
incrementamos el porcentaje otorgado para la confección de lista, estamos hablando no solamente de la cuestión política electoral. Estamos hablando de todas las mujeres que se verían representadas a través de sus representantes en el Consejo, sus representantes, las mujeres en el Consejo Deliberante, y que podrían ser visibilizadas. Eso es lo que necesitamos. Y por otro lado también necesitamos que los partidos políticos se ayornen a la necesidad de incorporar más mujeres. Eso justamente te iba a consultar, porque esto tiene que tener un respaldo enorme de cada partido político, sin mencionar, a ver, los tradicionales. Los tradicionales que ya lo tienen incluido. La Unión Cívica Radical. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un partido político no tiene un candidato o le falta alguna candidata mujer? Y si no tienen, van a tener que, o sea, si tienen que implementar la confección de sus listas a través, de acuerdo a lo que dice la ley, sí o sí tienen que cumplimentar con la mujer en el lugar que corresponde. Y eso obliga a los partidos a incorporar, reitero, más mujeres en sus cuadros políticos y a formarlos. Y a formar, es importante formar, porque ahí viene también la parte de ¿estoy capacitada o no estoy capacitada? Claro. Estoy preparada, sería la palabra, porque creo que capacitado todos. Hay muchísimas mujeres que están militando silenciosamente y que no tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ese preconcepto de que, bueno, en esta sociedad hay una bajada así de machismo incorporado en todos los partidos políticos y que se ve reflejado en esta situación puntual, sin desmerecer el trabajo, ¿no es cierto?, que vienen realizando muchos hombres desde el lugar que les toque ocupar. Y por otro lado, quiero resaltar también, que lo he hecho ayer en el recinto, el acompañamiento que siempre hemos tenido de los hombres en cuanto al trabajo de la banca de la mujer. Nosotros nunca hemos encontrado tropiezos en cuanto al acompañamiento de los proyectos, de las solicitudes, de las iniciativas que hemos tenido como mujeres legisladoras. Pero en este caso, nosotros necesitamos que se efectivice con el acompañamiento de este proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo, donde desde el Ejecutivo se está mostrando la necesidad de incorporar más mujeres formadas, que sean capacitadas en el orden político, precisamente a través de la formación de cuadros, y eso me parece una apertura espectacular. O sea que este proyecto por ahora pasó a comisión. Pasó a comisión, y al pasar a comisión ya tiene su tiempo. Ya tiene su tiempo. Y ya no se va a implementar en las próximas elecciones. Como mínimo estamos hablando de 15 días. De 15 días, ¿no es cierto? Pero bueno, así... Se hizo el intento. Se hizo el intento, reitero, hay una cuestión política muy fuerte que en este año electoral que está marcando las decisiones también, el acompañamiento que pudiera haber desde uno y otro lado, ¿no? El Consejo Deliberante es un cuerpo legislativo donde básicamente todo se decide en base a las decisiones políticas partidarias. Es el recinto básicamente político por así decirlo. Entonces, y esto no puede escapar a esa cuestión. Así que bueno, seguiremos trabajando. La banca de la mujer, ¿cómo viene? La banca de la mujer, hemos hecho hoy ya con una comisaría de la mujer, su lugar específico. Sí, así es, una comisaría de la mujer donde se atiende las necesidades de muchas víctimas, sobre todo de violencia de género, violencia doméstica, y nosotras hemos acompañado en este año algunos hechos lamentables que han tenido que ver con el acoso sexual, con la violencia doméstica. Desde la banca de la mujer, a pesar digo, de ser un año electoral,
hemos podido y seguimos pudiendo salvar esas diferencias que existen entre las cuestiones partidarias, ¿no es cierto? Y como mujeres siempre dejamos de lado y nos abocamos a la defensa de otra persona que está pasando por una situación básicamente difícil y que la vuelve muy vulnerable. Así que estamos trabajando, seguimos trabajando en eso, Dalma. Ya con yo y personalmente y Susana Espinosa terminando nuestro periodo legislativo, así que bueno, van a venir otras mujeres a renovar esa banca de la mujer y con el mismo espíritu de seguir trabajando dentro de un espacio donde seguiremos defendiendo los derechos que tanto nos cuesta mantener y que no debemos perder. ¿Saben lo que pensaba ayer, Dalma? Bueno, primero darle la bienvenida a Bea Moreira. Ahora vamos a darle la bienvenida, ahora vamos a recibir a la concejal, que se va a acercar, porque es bueno conocer lo que cada uno opina. Así y más es. aún siendo ediles mujeres. Así es. ¿Sí? Que muchas nos representan también a nosotras. Y es bueno también, más allá de las cuestiones políticas, que la política está obviamente en el Consejo Deliberante porque se tratan cuestiones políticas, la participación hoy de la mujer, que la mujer hoy se pueda poner frente a un micrófono y hablar. Yo creo que ya es un logro, ¿verdad? Mira, el hecho de que vos estés también representándonos y todos los días difundiendo noticias de todo tipo, ¿no es cierto? La verdad es que a nosotras también nos pone orgullosas. El ver a otras mujeres desenvolverse en diferentes espacios, la verdad es que nos hace ver cuánto hemos avanzado en esta sociedad. A eso precisamente me quería referir, porque tengo una nietita que tiene 20 días, ¿no es cierto? Yo la miraba ayer y decía, hoy estoy colaborando desde mi espacio para que mi nieta tenga más derechos de los que ha tenido inclusive la otra que tiene 6 años, y de su mamá, que ya tiene más de 30, de mi parte, que ya he pasado la barrera de los 60, y de mi mamá. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado las mujeres? Pero todo esto no fue regalado. Todo esto ha sido producto de muchas luchas, de mucho reclamo, de muchas movilizaciones y de muchas víctimas que han quedado en el camino, ¿no es cierto? O sea, pero me pone orgullosa ver que desde el espacio en el que cada uno de nosotros trabajamos, hemos podido avanzar y lograr recuperar conquistas sociales, ¿no es cierto?, derechos para las mujeres. Y bueno, ellas tendrán la responsabilidad de tener más. Hay un tema más que te quiero tratar para darte también la posibilidad de que vos puedas aclarar y ya después despedirte para poder recibir a la próxima concejal. Presupuesto 2019 ha sido aprobado por unanimidad. Sí. Te hemos visto, por un lado eso, ¿qué nos podés decir? Y en segundo lugar, te vimos acompañando también las jornadas de lucha frente al ANSES. Sí. Y lo que por ahí pude percibir, o que también nos llegaban mensajes, nosotros hablábamos con Ariel justamente también, que es otra de las personas que activamente estuvo acompañando. Los derechos de los trabajadores municipales. Que yo sé que también estás acompañando esa parte. Lo que puedas decirnos, Sara. Sí, con respecto al presupuesto 2019, que fue aprobado hace no más de 20 días, ¿no es cierto? Bueno, fue un presupuesto que tuvo muchas idas y vueltas, con algunas correcciones, de acuerdo a las demandas también lógicas del momento y a los números cambiantes que se están manejando, porque en realidad estamos pasando por una situación de mucha turbulencia a nivel económico, sobre todo en el país, y eso se ve reflejado en el ámbito municipal. Hemos recibido, bueno, por un lado, la aprobación del presupuesto, que se ha aprobado por unanimidad. Y por otro lado también hemos recibido un informe del auditor externo, el señor Martinelli, y de todo su equipo de trabajo, donde como resultante termina
diciendo que los números están cerrados correctamente y que no hay ninguna cuestión que objetar en cuanto a la resultante final. Lo que expresé en el Consejo es que no estaba de acuerdo con toda la ilustración que hizo en cuanto a la manera de obtener los datos, las sugerencias que hacía al Ejecutivo con respecto a determinado manejo de la información, de cómo se manejó la parte del software. Entonces, toda esa cuestión anecdótica me parece que no era necesaria, porque en otros informes llevados adelante por el contador Martinelli no he percibido lo mismo. Y mirá que ya tengo 8 años como concejal. Entonces, eso fue lo que hice mención en el Consejo Deliberante. Pero, como resultante, los números han cerrado correctamente y en eso debemos basarnos. O sea, eso también ha sido aprobado por parte unánimemente, o sea que la oposición también ha dado su voto afirmativo para la aprobación, no solamente del presupuesto, sino también de la información que ha suministrado el auditor externo. En cuanto a lo que vos me preguntás con respecto a al reclamo puntual que ha venido haciendo el Movimiento a la Dignidad, el Movimiento Martín Fierro, estaba inclusive representantes de ATE, en una lucha nacional, donde se reclama justamente que por la quita de subsidios que se han otorgado a los diferentes movimientos barriales, a los diferentes movimientos sociales en todo el país, y cuando se habla de un aumento de la asignación de 2.000, que llevaba, creo que hablábamos de 2.000 o 3.000 pesos, ¿verdad? Sí. Aquellos que reciben la asignación familiar, entonces ellos también reclamaban que esas sumas también sean otorgadas a aquellas personas que no tienen una asignación, ¿cómo te podría decir? Una asignación reconocida. Y por otro lado, también reclamaban que desde el ANSES, en el ANSES se encontraron con que había muchísimas personas que no cobraron su asignación universal. Entonces, por eso puntualmente se hizo la manifestación frente a las instalaciones de ANSES. Y con respecto a los empleados municipales, siempre estamos en contacto justamente con el Ejecutivo local, haciendo ver cuáles son los reclamos de todo el sector, ¿no es cierto? Así en conversaciones de reuniones que hemos mantenido los concejales, hacemos ver cuáles son las necesidades. Este tema porque he visto por ahí de pronto algunos comentarios, incluso a Rubén Ojeda también, es por el lado en donde se lo ataca, ¿no es cierto? Sí. Que no reclama o que no lucha para los trabajadores municipales. Yo no creo que sea así, yo creo que hay un permanente diálogo entre el Ejecutivo y entre los sectores gremiales. Así que los sectores gremiales sin duda llevan las necesidades, la voz de los trabajadores, y por supuesto coincido que hay cuestiones que mejorar. La cuestión salarial sin duda que hay que mejorar, la cuestión también en recursos para otorgar a los trabajadores en su lugar de trabajo también hay que mejorar. Yo creo que todo esto tiene que ver con un contexto que no es solamente municipal, sino que hablamos de un contexto nacional, donde el manejo de fondos y de recursos a veces no son lo suficientes como para elevar el piso que cobra por ejemplo, alguien que está que no está como contratado, que no está en planta permanente, que está simplemente con un plan laboral, en realidad está cobrando una suma que está viéndose para ver si se la puede mejorar, ¿no es cierto? Está en el espíritu del Ejecutivo llevar adelante esa mejora, pero lamentablemente la situación económica no acompaña para que así pudiera ser. Entonces, cuando hablamos también de que desde la oposición se insiste con numerosos empleados que quedaron sin ser
te acordarás que cuando asumió esta gestión de Tincho Ascúa, ¿no es cierto?, muchos trabajadores que estaban en planta permanente pasaron nuevamente a ser contratados, porque en realidad fue una decisión irresponsable por parte de la gestión anterior, en el último mes pasarlos a permanente. Entonces, esa cuestión hasta ahora se sigue sacando a luz, ¿no es cierto? Y en realidad se está faltando a la verdad, porque esta gente no quedó fuera de la gestión, no quedó fuera de nada, de la cuestión laboral, sino que se lo cambió de situación de revista. Y reitero, yo creo que la situación de los trabajadores municipales simplemente hay que mejorarla, estoy de acuerdo con eso, hay que mejorar también las condiciones en que muchos de ellos trabajan, pero eso no quiere decir que no esté dentro del espíritu del Ejecutivo. Se tienen que modificar ciertas situaciones y sobre todo la económica a nivel nacional, para que permita el manejo de más recursos para poder aplicar donde corresponde, y en este caso en la situación de los trabajadores. En eso coincido y siempre lo hemos hablado, el Ejecutivo está al tanto de la situación y con el espíritu de resolver esto.